Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sufra si le soy fiel? Esta pregunta me atormentaba mientras sostenía la mano de mi hija en aquella fría habitación de hospital. Hoy quiero compartirte mi historia y lo que descubrí sobre el silencio de Dios en nuestros peores momentos. Mi nombre es Elena. Durante 15 años fui a la iglesia cada domingo, diezmaba fielmente, ayudaba en obras sociales y oraba diariamente. Mi fe era el centro de mi vida. Hasta que un día, todo lo que creía se puso a prueba de la forma más dolorosa. Era un martes normal. Mi hija Lucía, de apenas 8 años, volvía de la escuela cuando comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Pensé que era cansancio. Para la medianoche, tenía fiebre alta y comenzó a convulsionar. La llevamos de emergencia al hospital. Después de varios estudios, el médico nos dio la noticia: tumor cerebral. Necesitaba cirugía inmediata. El mundo se detuvo. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba Dios ahora? Esa noche, en la capilla del hospital, grité en silencio. ¿Por qué, Dios? He sido fiel toda mi vida. ¿Por qué mi hija? ¿Por qué no me castigas a mí? El silencio que recibí como respuesta fue devastador. La operación duró 7 horas. Cuando el cirujano salió, su rostro lo decía todo. Habían logrado extraer gran parte del tumor, pero era agresivo. El pronóstico no era alentador. Lucía tendría, con suerte, unos meses. Dejé de ir a la iglesia. No podía soportarlos. Dios tiene un plan, o todo pasa por algo. ¿Qué plan podía incluir el sufrimiento de una niña inocente? Mi esposo, en cambio, se aferró más a su fe. Esto creó una brecha entre nosotros. Una tarde, mientras Lucía dormía en su habitación de hospital, una enfermera llamada Rosa se sentó junto a mí. No me habló de Dios ni me dio frases hechas. Simplemente compartió su historia, similar a la mía pero con 20 años de distancia. Rosa también había tenido una hija con cáncer. También había cuestionado a Dios. No encontré respuestas, me dijo, pero encontré algo más importante. Sus palabras despertaron mi curiosidad en medio del dolor. No descubrí por qué Dios permite el sufrimiento, continuó Rosa, pero descubrí cómo está presente en él. Me contó que durante la enfermedad de su hija, comenzó a notar pequeños momentos de gracia que antes pasaba por alto. Me habló de una voluntaria que apareció justo cuando ella no podía más. De un médico que se quedó horas extra revisando tratamientos alternativos. De desconocidos que donaron sangre. De amigos que cuidaron a sus otros hijos sin que ella lo pidiera. Dios no causó la enfermedad de mi hija, dijo Rosa, pero estaba presente en cada persona que nos ayudó en el camino. Estaba en los pequeños momentos de paz en medio del caos. En las fuerzas que no sabía que tenía. Sus palabras resonaron en mí, pero mi dolor era demasiado fresco para aceptarlas por completo. Sin embargo, algo cambió. Comencé a observar mi entorno con ojos diferentes. Y lentamente, empecé a notar lo que Rosa llamaba momentos de gracia. Noté cómo la doctora Thompson venía en sus descansos solo para leerle cuentos a Lucía. Como nuestros vecinos, algunos que apenas conocíamos, organizaron una colecta para ayudarnos con los gastos médicos. Vi cómo mi esposo, destrozado como yo, encontraba fuerzas para sonreírle a Lucía cada mañana. Como mi madre, con artritis severa, viajó 300 kilómetros para cocinar y limpiar nuestra casa mientras nosotros estábamos en el hospital. Un día, mientras Lucía recibía quimioterapia, conoció a Martín, otro niño en tratamiento. A pesar de su propio dolor, mi hija le regaló su juguete favorito cuando vio que él lloraba. Él lo necesita más que yo, mamá, me dijo. En ese momento lo entendí. Dios no había causado esta tragedia, pero estaba presente en la compasión de Lucía. En su capacidad de amar incluso en medio del sufrimiento. En su luz que brillaba más fuerte en la oscuridad. A medida que pasaban las semanas, la salud de Lucía fluctuaba. Había días buenos y días terribles. Mi fe también oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Pero algo había cambiado.
Ya no esperaba que Dios nos salvara mágicamente. Empecé a ver a Dios no como un controlador del destino, sino como una presencia que sufría con nosotros, que lloraba con nosotros, que se manifestaba en cada acto de bondad que recibíamos y que dábamos a otros en situaciones similares. 3 meses después del diagnóstico, los médicos nos dieron una noticia inesperada: el tumor había dejado de crecer. No podían explicarlo. No era una cura, aclararon, pero nos daba más tiempo. Un tiempo que los pronósticos iniciales no contemplaban. No sé si fue un milagro médico o espiritual. Quizás ambos. Lo que sí sé es que mi relación con Dios había cambiado para siempre. Ya no era una transacción: soy devota, dame cosas buenas. Era más profunda, más real. Entendí que ser devoto no nos protege del sufrimiento. Nadie está exento del dolor en este mundo, ni siquiera las personas de fe más profunda. La devoción no es un escudo contra las tragedias, es una luz en medio de ellas. Hoy, mientras Lucía juega en el patio, sé que nuestro camino sigue siendo incierto. El tumor podría volver. Pero ya no pregunto, ¿dónde está Dios? Ahora sé que está en cada persona que nos tiende la mano, en cada momento de amor en medio del dolor. La historia no termina ahí. Un año después del diagnóstico de Lucía, mientras celebrábamos su cumpleaños número 9 que los médicos dudaban que llegara a ver, recibí una llamada que cambiaría nuevamente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y la fe. Era María, la madre de Martín, el niño a quien Lucía había regalado su juguete favorito durante la quimioterapia. Martín falleció anoche, me dijo con voz quebrada. Antes de irse, pidió que les dijera algo a ti y a Lucía. Las palabras que María compartió me dejaron sin aliento. Martín le había dicho: dile a Lucía que su muñeco me ayudó a no tener miedo. Y dile a su mamá que Dios no nos quita el dolor, nos acompaña en él. ¿Cómo un niño de 7 años podía tener tal sabiduría? Sus palabras, más profundas que cualquier sermón que había escuchado, me hicieron cuestionar de nuevo: ¿por qué Martín, tan joven y tan bueno, tuvo que sufrir y morir? Ese día, mientras le contaba a Lucía sobre Martín de una manera que ella pudiera entender, mi hija me sorprendió con su respuesta: mamá, ¿puedo dar mi otro juguete favorito a otro niño que lo necesite? La compasión de Lucía, nacida de su propio sufrimiento, me enseñó algo crucial: el dolor puede destruirnos o transformarnos. Puede cerrarnos al mundo o abrirnos a las necesidades de los demás. La diferencia está en cómo lo interpretamos. Decidimos crear Los Juguetes de Martín, un proyecto para donar juguetes a niños en tratamiento oncológico. Al principio era algo pequeño, solo nuestra familia. Pronto, vecinos y amigos se unieron. Luego, desconocidos. La bondad era contagiosa. Un domingo, después de casi un año sin ir a la iglesia, decidí volver. No porque mis dudas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con ellas. Ya no buscaba un Dios que me diera respuestas, sino uno que caminara conmigo en las preguntas. En la iglesia conocí a otras familias que habían pasado por tragedias similares. Formamos un grupo de apoyo. No para dar respuestas fáciles, sino para acompañarnos en el dolor. Para recordarnos que no estábamos solos, que Dios estaba presente en nuestra comunidad. Un día, mientras organizábamos una entrega de juguetes en el hospital, conocí a un hombre llamado Gabriel. Su hija había fallecido de leucemia años atrás. En lugar de alejarse de Dios, había estudiado teología para entender mejor el sufrimiento. Las personas confunden ser devoto con tener un seguro contra el dolor, me dijo Gabriel. Pero la Biblia nunca promete eso. De hecho, muestra lo contrario: los más fieles a menudo sufren intensamente. Mira a Job, a David, incluso a Jesús mismo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre nuestra expectativa de que la fe nos proteja del sufrimiento. ¿No era esa una forma sutil de tratar a Dios como un amuleto? ¿No era una fe condicionada al bienestar que recibíamos a cambio? Gabriel continuó: la verdadera pregunta no es ¿por qué a los devotos les suceden cosas malas?, sino ¿cómo está Dios presente cuando suceden cosas malas a todos, devotos o no? El sufrimiento es universal.
La presencia de Dios en él es lo que marca la diferencia. Comencé a estudiar más profundamente mi fe, no para encontrar fórmulas mágicas contra el sufrimiento, sino para descubrir cómo Dios se hace presente en él. Descubrí que las personas más sabias no eran las que no habían sufrido, sino las que habían sufrido profundamente. Mientras tanto, Lucía continuaba estable. No estaba curada, los médicos eran claros en eso, pero vivía una vida plena dentro de sus limitaciones. Su experiencia la había hecho increíblemente empática, especialmente con otros niños enfermos. Un día, una madre me abordó en el hospital. Mi hijo no hablaba con nadie desde su diagnóstico, me dijo. Pero ayer, cuando Lucía le dio ese oso de peluche y le contó sobre su propia cirugía, él sonrió por primera vez en semanas. En ese momento entendí algo poderoso: el sufrimiento que no podemos evitar puede convertirse en un puente hacia los demás. Nuestras heridas, cuando las compartimos con sabiduría, pueden convertirse en espacios donde otros encuentran consuelo. 3 años han pasado desde el diagnóstico inicial de Lucía. Hemos tenido recaídas y recuperaciones, esperanzas y desilusiones. Mi fe ya no es la misma. Es menos ingenua, menos exigente, pero más auténtica. Cuando la gente me pregunta ahora, ¿dónde está Dios cuando suceden cosas malas a personas buenas?, les hablo de los momentos de gracia, en medio del dolor. Les comparto lo que aprendí: que Dios no es un talismán que nos protege del sufrimiento, sino una presencia que transforma el sufrimiento en algo significativo.